Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Astrid Guadalupe, estudiante de segundo año de Derecho a Distancia y de la asignatura Derecho Penal. El día de hoy les voy a presentar la exposición titulada El dolo como elemento del juicio de culpabilidad. El derecho penal, para que una persona sea considerada responsable de un delito, no basta únicamente con que haya realizado el hecho, sino también es necesario analizar su culpabilidad. Esto permite determinar si el sujeto puede ser reprochado jurídicamente o no de su conducta. Uno de los elementos más importantes que vamos a estudiar el día de hoy se denomina el dolo. El dolo, vamos a resumirlo en una sola palabra, es la intención. Esto quiere decir que la persona tiene conocimiento de lo que está haciendo. En la legislación venezolana, el dolo se considera como una forma normal de la realización de un delito. Ahora, a continuación, vamos a dar el desarrollo de este tema. En primer lugar, vamos a definir el dolo. ¿Qué es el dolo? Esta es la pregunta que rueda por nuestra cabeza. Vamos a definirlo como la intención de realizar un hecho antijurídico. Y su esencia radica en la unión de dos elementos importantes, la inteligencia y la voluntad. Estos son los dos elementos, que es el conocimiento, que la persona tiene pleno uso de razón para cometer la conducta, y la voluntad, que es si lo va a hacer o no lo va a hacer. Normalmente lo hace. Es muy importante destacar que el dolo está establecido en nuestra legislación, en el artículo 61 del Código Penal vigente, el cual establece que nadie puede ser castigado como reo de delito si no ha tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, salvo las excepciones que establece la ley. ¿Qué pasa cuando uno de los dos elementos que conforman el dolo hace falta? Aquí entra el protagonismo, uno de los elementos de responsabilidad que se encuentran reflejados en nuestro ordenamiento jurídico, y esta es la culpa. Vamos a definirla. Vamos a saber qué es la culpa. Esta se produce cuando una persona produce un daño y no tiene la intención de hacerlo. Esto lo produce por falta de prudencia o por descuido. Ojo, este es el elemento diferenciador del dolo. Recuerden que el dolo indica intención. La culpa es cuando no hay intención. La culpa se puede manifestar a través de imprudencia cuando actúas sin la cautela necesaria, estás haciendo de más. Negligencia cuando existe descuido o no prestas atención a lo que estás haciendo, que estás haciendo de menos. Por impericia, cuando falta el conocimiento o habilidades de una actividad profesional. O por inobservancia, cuando no conoces algún reglamento o alguna norma. Aunque hay un artículo de que la ignorancia no es excusa del incumplimiento de la ley, que eso está en el artículo 3 del Código Civil. Hay que tomar en cuenta ese puntico. Ahora, en estos momentos vamos a hablar en un punto medio del espectro. Sabe que en los extremos del espectro está el dolo y la culpa. Esos son los extremos. Ahora vamos a hablar del punto intermedio. Y es la responsabilidad preterintencional. ¿Cómo la podemos definir? La podemos definir como el sujeto tiene la intención de causar el daño, pero, como siempre existe la palabra pero, el resultado final es mayor o más grave a lo que pretendía en un inicio. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Una persona empuja a otra para causarle una lesión. Pero ¿qué pasa? La persona cae, se golpea muy fuerte, queda mal herida y se desvive. ¿Qué ocurre aquí? Como la persona desvivió, el resultado de la acción es excesivo con respecto a la intención inicial.
A modo de conclusión, el dolo es el elemento fundamental dentro del juicio de culpabilidad en el derecho penal, ya que permite determinar si una persona actuó con la intención de cometer el delito. Eso es muy importante, hay que subrayarlo. La intención. Este concepto se basa principalmente en el conocimiento del hecho y la voluntad de realizarlo. Asimismo, dentro del ordenamiento jurídico, establece que el dolo es la regla general para la determinación de la responsabilidad penal, aunque existen otras formas como la culpa y la preterintención que también permiten determinar el grado de responsabilidad que puede tener el sujeto. Por esta razón, el dolo es esencial para una correcta aplicación del derecho penal. Como recomendación, es importante que los estudiantes y los profesionales del derecho comprendan claramente la diferencia entre el dolo, la culpa y la preterintención, ya que estos conceptos son fundamentales para determinar la responsabilidad penal. También es necesario analizar siempre la intención del sujeto, esto es muy importante, y las circunstancias del hecho, con el fin de aplicar la ley de una forma más justa. También el estudio profundo del derecho penal contribuye al fortalecimiento del sistema de justicia y a la protección de los bienes jurídicos de la sociedad. Muchísimas gracias por su atención.